Recuerdo incluso que en mis clases de filosofía del derecho, el doctor Andrés Botero, al que le mandamos también un saludo bien especial, nos hablaba sobre el estado platónico. Nos decía que Platón alguna vez habló sobre las nociones de estado y él hablaba de que en la cima o en la cúspide de esa pirámide estatal se veía en las antiguas comunidades, por ejemplo, griegas y romanas, que, sobre todo en Grecia, que ese gobernante o ese líder de toda la sociedad, de todo el Estado, tenía que ser filósofo. Es decir, esa persona tenía que tener una preparación filosófica. Platón plantea muchas otras ideas de muchas otras maneras como el ser humano debe ser moral, debe ser ético y debe ser buen gobernante, pero principalmente me llamaba la atención que él decía, si un buen gobernante realmente quiere llevar un liderazgo apropiado, debe ser filósofo, debe tener unas ideas filosóficas. Aquí la pregunta es clara, ¿a usted le parece que nuestros gobernantes a día de hoy deben tener formación en filosofía? Bueno, es una pregunta también muy interesante que en su momento la reflexioné mucho. Es la propuesta de Platón del filósofo rey. Sí. ¿Cierto? Claro, hay que entender el contexto. Debemos tener presente que Sócrates, que es el maestro de Platón, Sí. acaba de ser asesinado por el sistema democrático. O sea, es algo inaceptable, algo injustificable. Estaba dolido él. Claro, pero más allá de la muerte de Sócrates, lo que a él más le duele es que ha sido la democracia la que acaba de claro, cometer ese... exacto, es un magnicidio, podemos decir, histórico, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo defender la democracia si la democracia es la que acaba de matar a Sócrates? Increíble. ¿Cierto? Entonces, él busca una solución a esa situación y va a plantear que es el filósofo rey, ¿ya? Que es el que tiene en contacto con la justicia, es el que ve la justicia, quien tiene la capacidad, la competencia para guiar a su comunidad y nunca ir a cometer un error como el que ocurrió con Sócrates, insisto. Claro. Entonces, digamos hoy día, la filosofía han intentado acabarla en muchos momentos de la historia, Sí. ¿cierto? Pero ella se niega, persiste y digamos que la dificultad está no tanto en que la filosofía se niega a morir, sino que nosotros tenemos que aceptarla y aprender de ella, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que necesitamos de ella para ser un país, insisto, más demócrata, que la vida sea no en paz, ¿no? Como ser un cementerio, sino en que la convivencia pueda ser llevada a cabo dentro de unas pautas de conducta marcadas por la ley, la moral, la ética, ¿sí? Y en esa medida, por supuesto, que el gobernante debe ser ejemplo de tolerancia, ¿sí? Un gobernante tiene que saber comunicarse con las comunidades, escucharlas, saberlas atender y, por supuesto, liderar procesos de solución a esos conflictos que está viviendo. ¿Sí? No es posible que un gobernante se llene de soberbia por las reclamaciones que hace su comunidad y tome decisiones, por ejemplo, incendiando la ciudad, como hizo Nerón. ¿Sí? Wow. ¿Ves? Total. Entonces, eso, por supuesto que un gobernante hoy día debe tener las competencias que se las da a la filosofía. Claro, usted hablaba de la importancia de la filosofía y me parece que hablándolo en un espacio académico como es este podcast y en la Universidad de Santander, en donde nos encontramos, hay algo muy importante para el estudiante, más allá de la teoría, más allá de todo el conocimiento, y eso es innegable, y es que aquí uno se forma para poder en un futuro tener éxito no solamente a nivel académico, sino también a nivel económico. Por esa razón creo que poniendo el contexto de la rentabilidad, me preocuparía un poco el tema de la conveniencia, sobre todo en la filosofía, porque he tenido compañeros que cuando les pregunto, bueno, ¿a ti no te gustaría dedicarte al tema de ahondar un poco más en la filosofía del derecho,
de pronto de la docencia, en el tema de la investigación, en el tema de los semilleros, o sea, en estos contextos investigativos y teóricos, les pregunto qué les parece la filosofía del derecho. Muchos de ellos me dicen es una rama que está condenada al magisterio y que por ende no es tan rentable. Ya que usted es filósofo, entiendo, y después estudió Derecho, mi pregunta sería, ¿la filosofía es una fuente rentable de ingresos a nivel profesional o es simplemente un valor agregado del abogado? Bueno, la filosofía en manera alguna puede ser vista como un valor agregado. ¿Sí? Sí, La filosofía debe ser vista en su plano real como una de las características que distingue al profesional. sí, ¿Sí? Algo que hace parte de su formación integral, claro. algo que es transversal a ese profesional, Ok, ¿sí? Más no como un requisito adicional, ¿no? Para poderme graduar. cierto. ¿Sí? Porque entonces tenemos abogados que pasan con 5 la clase de ética, pero salen a ejercer la profesión y están viendo de qué manera abusan de su cliente para quedarse con los recursos económicos que son de él. Claro, ¿Sí? Entonces, ese abogado o ese estudiante que estudia simplemente por tener el título, pues diríamos que él adquirió un valor agregado, ¿ya? Pero dentro de su proceso de formación deontológica como profesional del derecho no logró ese no propósito. funciona. No Pero funciona. y si lo miramos desde la perspectiva no del estudiante de Derecho, sino de un estudiante de bachillerato que quiere definir su carrera profesional, ¿usted le recomendaría estudiar filosofía como medio de subsistencia? Bueno, hay que entender la filosofía en su contexto contemporáneo, ¿sí? Sí, Se pensó mucho tiempo que estudiar filosofía era para ser docente, sí, ¿sí? Y de hecho muchas personas con esa profesión trabajan en el magisterio, ejercen de esa manera. sí, se ganan su vida económica, ¿ya? En esa profesión como docente. Pero las grandes multinacionales, ¿ya? Si usted ve y revisa quiénes son sus gerentes, usted se halla la grata sorpresa que son filósofos, Ah, caray, ¿ya? Son filósofos. interesante. ¿Sí? Porque han entendido que el filósofo, más allá de ser catedrático, de repetir la historia de otros filósofos, son personas con unas competencias muy desarrolladas en materia de saber escuchar las necesidades de sus clientes, ¿ya? De sus compradores y ofrecerles unas soluciones a esas personas. ¿Sí? Claro. Entonces, de esa manera lo veo yo, Y desarrollan un pensamiento estratégico también. por supuesto. O sea, para la filosofía es muy importante el pensamiento, es que es el arte de pensar, es utilizar el pensamiento para crear ideas que puedan generar de alguna manera una reflexión, me parece a mí. Ahora, ¿cualquiera puede ser filósofo? Bueno, todos somos filósofos. Ok, ¿Ya? Todos, desde el niño que acaba de nacer, ya empieza a hacerse sus preguntas, ¿no? sí, Y es inquieto y quiere saber todo y es un filósofo nato. y usted lo sabe porque hace poco tuvo un niño, se volvió papá, Bueno, la vida me dio la oportunidad después de una lucha. imagínense. La ciencia y Dios se unieron para permitirme ser padre. O sea que usted tiene un pequeño filósofo en casa. Sí, es un filósofo que lo quiere conocer todo, ¿no? Y a veces esas preguntas son muy profundas. Son muy profundas, sino que nuestro rol como padres debe ser hoy día perfeccionado para potenciar ese niño que está haciendo preguntas, ¿sí? Claro, ¿Qué es lo que uno nota en las comunidades permanentemente? Es padres que quieren acabar con ese filósofo. ¿Sí? ok. ¿Sí? Entonces Es cierto. le pegan, ¿no? Claro. Porque pregunta. No haga pregunta boba. Sí, exacto. Entonces tenemos que prepararnos también para ser padres, ¿cierto? Para ser hermanos, para ser ciudadanos, para ser profesionales, para ser un buen ser humano integral. Y en el caso que estamos planteando del filósofo nato, que es ese bebé, potenciarlo. ¿no? Claro, muy interesante. De hecho, Sócrates, ahorita que hablábamos de Sócrates, Sócrates le puso un título bastante quisquilloso a los sofistas, ¿sí? Que son estos primeros maestros de la retórica, ¿no? Y digamos, para poner un contexto, entiendo que los sofistas fueron las primeras personas en lucrarse de la filosofía, porque eran los primeros
que usaban la filosofía para enseñar en las escuelas, digámoslo así. Y a ellos le puso el título Sócrates de los mercaderes del conocimiento, porque Sócrates no concebía la idea de que ellos vendiesen el conocimiento. Pero hoy en día la realidad es que estamos en un mundo que es competitivo aún en temas económicos, y si no se cobra, si no se factura, como dicen por ahí, pues uno está en nada, ¿no? Entonces, eso como para hacer ese comentario y cerrar el tema de la filosofía como profesión.